Un año más estamos aquí, nos hemos convocado ante la tumba de nuestro fundador, de Pablo Iglesias, para hacer un balance de este año tan triste y tan duro que ha vivido la sociedad española. Un año que hay quien pretende plantear como gran singularidad el hecho de que hayamos tenido que convocar dos huelgas generales. Probablemente, o con certeza, en la historia de nuestro país nunca ha habido tantas razones sociales y democráticas para convocar una, o en este caso, dos huelgas generales. Porque hemos vivido el año de la gran mentira. Así se puede definir este primer año de desgobierno del señor Rajoy. Un año donde se está dando un salto hacia atrás en el tiempo que nos lleva a la época preconstitucional. En un solo año hemos retrocedido 30 o 50 años hacia atrás, con algunas diferencias. Hace 50 años de este país se iban trabajadores manuales a buscarse la vida a Alemania, a Francia, a Suiza. Y así consiguieron sacar adelante a su familia y sacar también a este país adelante en la época de la dictadura. Ahora, 50 años después, no son trabajadores manuales, son jóvenes muy bien preparados, que han estudiado en universidades públicas, financiados por el conjunto de la población española con sus impuestos. Lo mejor de este país tiene que irse hacia afuera, de nuevo a Alemania. Los que tienen que sacar adelante este país. ¿Y qué alternativas da el gobierno? Probablemente recordéis que en un telediario no hace tanto tiempo, hace semanas, salió una noticia y dio testimonio de dicha noticia una trabajadora, una profesional de la enfermería, que comentaba que había recibido una carta, no sé de qué ministerio, no sé si era el Ministerio de Empleo o era el Ministerio de Sanidad. Una profesional de la enfermería que estaba en paro y le mandan una carta no para orientarle cómo encontrar trabajo en este país, sino invitándola a que se fuera a Qatar, porque allí son necesarias enfermeras. Ese es el país que se está construyendo, o mejor dicho, destruyendo por este gobierno. Por eso hemos tenido que convocar las dos huelgas generales. Por eso. Y por eso vamos a seguir en pie. Porque el pueblo trabajador español quiere vivir en pie y en dignidad. Y no compartimos en absoluto que este gobierno se arrodille, y se arrodille con entusiasmo ante lo que marca la presidenta del gobierno alemán. Eso es lo que no es concebible. Y hay una cosa muy importante que ha dicho Oscar. Pretenden este gobierno, la Comisión Europea, el gobierno alemán, que es el que está saliendo beneficiado, el gobierno alemán y sus entidades financieras de esta situación, pretenden asentar dos ideas. Una, que estas políticas funcionan y que no hay alternativa. Ambos factores hay que demolerlos.
porque esto no funciona. Ni funciona hoy, ni va a funcionar hacia el futuro. Y sí hay alternativa. Mirad, esta conjura contra el pueblo español, del propio gobierno y de la Comisión Europea, hay que terminarla. ¿Cómo es posible que el comisario de Economía de la Unión Europea salga hace poco para decir algo que ya sabemos, que los presupuestos para el año que viene son increíbles, irreales? Paradójicamente son irreales en las cifras, pero bien reales en el sufrimiento que van a imponer a la población española. Que salga y diga: la economía caerá 3 veces más de lo que dice el gobierno en sus previsiones. Ese comisario a continuación afirme: el paro va a estar por encima del 27%, rebasaremos las 6 millones de personas en paro en el año 2013, en el año 2014. Y a su vez diga: y el déficit público, que es el único objetivo que al parecer persigue el gobierno, tampoco se va a cumplir. Ni se cumple en el 12, ni se cumple en el 13. Y el propio comisario dice: y en el 2014 el déficit público será peor que en el año 2013. ¿Cómo es posible que haga esa afirmación y a continuación no diga: por lo tanto, hemos fracasado? Porque si el gobierno que con más entusiasmo está imponiendo este tipo de políticas y agrediendo con tanto sufrimiento a la población como el gobierno español, tiene que desmentirlo la Comisión, cuando es el seguidor más entusiasta de esa política, lo mínimo que deben de reconocer el gobierno de España y la Comisión es que han fracasado. Porque estamos hablando de la historia de un fracaso. A mí me importa un bledo que fracasen. Me importa un bledo. El problema es que su fracaso es el sufrimiento de la población española. Y lo tenemos que combatir. Esto no funciona. El propio gobierno en privado reconoce que se están debilitando hasta extremos irreversibles los fundamentos básicos de la economía española. Y podemos estar así una década o más de una década. Y por lo tanto, hay que defender que esto es un fracaso y que hay alternativas. Las organizaciones sindicales, mañana hemos convocado la cumbre social. A partir del día de mañana empezaremos a popularizar nuestras alternativas en España y en Europa, porque está interrelacionada la situación de nuestro país con la situación europea. Y tenemos que definir una alternativa distinta al servicio de las personas. Para luchar contra el paro, para defender los servicios públicos. ¿Por qué no llegan a la conclusión de que cuando plantean como objetivo único el recorte del déficit, ni siquiera cumplen con ese objetivo, y sin embargo lo que se provoca es un aumento del paro y un deterioro de los servicios públicos? ¿Por qué no llegan a la conclusión de que ha llegado el momento de invertir la ecuación? En la crisis, en la recesión, empecemos a pensar en las personas y en nuestros jóvenes y en nuestras personas mayores. Apostemos por el empleo, apostemos por la defensa de los servicios públicos, y así probablemente también consiguiéramos reducir el déficit público. Pero por este procedimiento no es posible. Y esto está trayendo a su vez un deterioro brutal de la democracia. Estamos ante un problema social, económico y democrático de primera magnitud. Y se impone un desprestigio permanente de los políticos y de las organizaciones sindicales. A la derecha eso le importa poco.
que se desprestigie la política. Le importa poco. Ellos se mueven muy bien mandando, no gobernando en términos democráticos. Y por lo tanto, hay que defender el papel de las organizaciones sindicales y el papel de la política. Porque lo que está ocurriendo es consecuencia de decisiones políticas. Y hay que cambiar ese tipo de política. Y hay que darle la voz al pueblo. Nosotros venimos defendiendo desde hace tiempo la necesidad de un referéndum. Porque este gobierno no es que esté haciendo algo distinto de lo que prometió, es que está haciendo lo contrario de lo que prometió. Y dicen, es que nos hemos encontrado con la realidad. ¿Qué es más peligroso? ¿Un mentiroso o un ignorante? ¿Qué es más peligroso para un país? ¿O un ignorante y un mentiroso? Y esa es una situación que hay que remediar. Dicen, a mí me lo dicen en algunas tertulias, bueno, sí, vamos a convocar un referéndum, pero para que el pueblo español opine de las subvenciones sindicales. Y yo les digo que sí. Porque nos darían la oportunidad de explicar qué es lo que hacen las organizaciones sindicales. Les digo que sí. Porque además un referéndum se puede plantear con varias preguntas. Hace muy poco en Islandia han hecho un referéndum con varias preguntas. ¿Y sabéis cuál era una de ellas? Que si Islandia debía de tener una confesión religiosa de referencia, ¿sí o no? Y creo que el pueblo islandés ha dicho que no. Así que hagan un referéndum con varias preguntas. Primero, que está de acuerdo a la población española con los recortes y con la política de este gobierno. Segundo, que planteen la subvención de los sindicatos. Y tercero, que pregunten si el pueblo español está de acuerdo con los 11.000 millones de euros que gestiona la Conferencia Episcopal. Que lo pregunten también. Y así salimos de dudas. Así salimos de dudas. Y eso, compañeras y compañeros, es lo que vamos a plantear. Devolverle la voz, la dignidad al pueblo. Que se consulte. Y yo soy de los que creo que ya con los referéndums en España de esta naturaleza son de carácter consultivo. Dentro de la reforma de la Constitución habría que cambiar el artículo del referéndum para hacerlo decisorio. Para que el pueblo tenga un mecanismo al cual acceder directamente. Los sindicatos en Italia pueden convocar referéndum. Algunos muy importantes. Y los han ganado. Hubo un momento en el que los sindicatos italianos convocaron un referéndum para saber la opinión de la población española respecto a un acuerdo al que habían llegado con la patronal. Y lo ganaron. Si nosotros hubiéramos tenido esa facultad, cuando firmamos a principios de año para proteger el empleo el acuerdo con la patronal, el 25 de enero, que el gobierno al grito de esto es lo que le conviene a España, ha terminado haciendo lo que le conviene al gobierno alemán, cuando tiró a la basura ese acuerdo con la reforma. Si nosotros hubiéramos tenido esa oportunidad, hubiéramos podido convocar a referéndum al pueblo español y que dijera, ¿estáis de acuerdo con el pacto con la patronal o estáis de acuerdo con la reforma laboral del gobierno? No hemos tenido ni siquiera esa posibilidad. Por eso hay que cambiar la Constitución también en materia de referéndum. Esta dura, muy dura experiencia de la población española, donde se desprecia la voluntad del pueblo. De esta dura experiencia hay que sacar conclusiones esclarecedoras desde el punto de vista democrático. Y yo creo, porque esto no es una faceta que ataña o pueda protagonizar directamente una organización sindical, creo que los partidos políticos lo deberían de tener muy claro. La población española hoy, 30 años después, no es la misma, afortunadamente es mejor. Y tiene derecho, todo el derecho, a poder protagonizar directamente el ejercicio de la democracia. Y no estar
callado durante 4 años hasta que se puedan celebrar o no elecciones. Tiene que darse esa oportunidad. Y nosotros vamos a seguir insistiendo, porque, lo digo y lo repito, estamos ante un grave problema social, económico, político y democrático. Y hay que salvar la democracia en España. Y eso tiene que venir de una reforma de la Constitución que permita la participación directa del pueblo español para defender su dignidad y para defender sus intereses, cuando esos intereses y esa dignidad se están pisoteando por parte del gobierno. Y de todo esto, compañeras y compañeros, vamos a seguir hablando y vamos a seguir insistiendo. Y creo que vamos a seguir contando con vosotros, con vosotras y con mucha más gente, que creo que cada día lo tienen más claro, que creo que cada día reconocen el papel difícil, con errores, pero con aciertos, de las organizaciones sindicales, que son mucho más que el que en este momento está en el uso de la palabra, o que lo que puede representar el compañero secretario o Julio Miguel Ángel. Es mucho más. Esta organización, más que centenaria, ha entregado siempre lo mejor que tenía al servicio de la clase trabajadora española y al servicio de nuestro país, y lo vamos a seguir haciendo con el reconocimiento y el apoyo de las trabajadoras y de los trabajadores. Nada más, muchísimas gracias. Compañeros, hola, ¿se oye? Compañeros, compañeras, hemos terminado este acto de conmemoración. Nos autoconvocamos para el 9 de diciembre del año que viene, y yo sí os quiero recordar una cita. Las organizaciones sindicales, con el apoyo de la Cumbre Social, hemos convocado para el lunes 17 a las 6:30 una manifestación de Neptuno a Sol en defensa de las pensiones. Os convoco a todos y sobre todo os pido que en la medida de que sois responsables de organizaciones, tanto políticas como por supuesto sindicales, lo convoquéis de manera entusiasta, porque tenemos que seguir dando respuesta a estas políticas que desde luego no vamos a aceptar. Muchas gracias y terminamos este acto como siempre con el canto de la Internacional.